en el corazón de México, donde el horizonte estaba cubierto por campos de maíz interminables y el cielo parecía más vasto que en cualquier otro lugar, vivía Alejandro. Con solo 10 años, era un niño de ojos grandes y curiosos, siempre con la cabeza en las nubes, literalmente. Mientras otros chicos de su edad pasaban los días correteando por el campo o ayudando a sus familias a cuidar las tierras, Alejandro prefería observar el cielo. Había algo en esas estrellas distantes que lo fascinaba, que lo llamaba desde lo más profundo de su ser. Todas las noches, después de la cena, Alejandro tomaba una manta vieja, se tumbaba en la tierra suave y miraba hacia arriba. El cielo nocturno del campo era algo mágico. Miles de estrellas titilaban sobre él, y no había luces de la ciudad que las opacaran. Le gustaba imaginar que, algún día, él mismo estaría allá arriba, viajando de un planeta a otro, explorando los misterios del universo. Su sueño más grande, desde que tenía memoria, era ser astronauta. Algún día volaré a las estrellas, solía decirle a su madre, doña Marta, una mujer de manos fuertes y sonrisa cálida. Ella siempre lo miraba con ternura y respondía, claro que sí, mi amor. Llegarás tan alto como quieras. Aunque en el fondo, tanto doña Marta como su esposo, don Roberto, sabían que esos sueños eran difíciles de alcanzar. Vivían en un pequeño rancho, donde el trabajo del campo era lo que les daba de comer y donde las oportunidades para algo tan grandioso como ser astronauta parecían tan lejanas como las estrellas mismas. Aún así, Alejandro no dejaba de soñar. Pasaba los días en la escuela dibujando cohetes y planetas en sus cuadernos. Sus maestros, aunque indulgentes, le pedían que prestara más atención a las matemáticas y la lectura, pero él no podía evitarlo. Mientras los otros niños jugaban al fútbol en el patio de la escuela, Alejandro prefería quedarse bajo la sombra de un árbol, leyendo sobre astronautas y las misiones espaciales de la NASA. Un día, todo cambió. Era un caluroso sábado de verano, y Alejandro estaba jugando solo en el patio de su casa con una pelota de trapo que había hecho con algunas camisetas viejas. Mientras pateaba la pelota entre dos piedras que usaba como portería, su primo Raúl llegó de visita. Raúl era mayor que Alejandro, un adolescente que había pasado los últimos meses en la ciudad, trabajando y estudiando. Desde que había regresado, no paraba de hablar de la vida urbana y de lo mucho que disfrutaba del fútbol callejero. ¿Qué estás haciendo con esa pelota de trapo, Ale?, preguntó Raúl, con una sonrisa burlona mientras lo observaba desde la cerca de madera que rodeaba el rancho. Solo jugando un rato, respondió Alejandro sin darle mucha importancia. Raúl cruzó la cerca y se unió al pequeño juego improvisado. En la ciudad, todos juegan fútbol. Hay equipos en cada esquina, y algunos chicos sueñan con jugar en equipos grandes algún día, comentó Raúl mientras hacía malabares con la pelota, mostrándole a Alejandro algunos trucos que había aprendido. Alejandro, aunque intrigado, no se mostró demasiado impresionado. Para él, el fútbol no era más que un pasatiempo. Sus verdaderas aspiraciones estaban en el cielo, no en un campo de juego. Pero ese día, algo fue diferente. Mientras jugaban, Raúl lanzó un pase largo hacia Alejandro, y él, sin pensarlo mucho, corrió hacia la pelota. Con un movimiento instintivo, la controló con el pie y, con un giro rápido, la envió directo entre las dos piedras que hacían de portería. Raúl lo miró sorprendido. Vaya, primo, tienes buen pie. Nunca pensé que eras tan bueno jugando. Alejandro se encogió de hombros. Solo fue suerte, dijo, aunque una pequeña chispa de emoción comenzaba a encenderse en su interior. Tal vez, solo tal vez, era bueno en algo más que mirar las estrellas. A partir de ese día, Raúl comenzó a visitar con más frecuencia y siempre traía consigo una pelota. Insistía en que Alejandro jugara con él, y poco a poco, lo que comenzó como una distracción temporal, se convirtió en una rutina. Alejandro seguía soñando con las estrellas, pero ahora había algo nuevo que le daba emoción: el fútbol. Sin embargo, no fue hasta un evento importante en la familia que las cosas realmente cambiaron. La economía en el rancho no iba bien. Las cosechas habían sido pobres en los últimos años, y don Roberto se encontraba cada vez más preocupado por el futuro de su familia. Una tarde, sentado en la mesa junto a su esposa, le dijo con voz grave: Marta, creo que es hora de que nos vayamos a la ciudad. Aquí ya no podemos seguir así. Alejandro, que había estado escuchando desde la puerta, sintió un nudo en el estómago. ¿La ciudad? ¿Dejar el campo? ¿Dejar las estrellas? Esa noche, tumbado en su manta mirando al cielo, las lágrimas corrieron por su rostro. No quería irse. Aquí, en su hogar, bajo ese cielo infinito,
Se sentía conectado a algo más grande, pero sabía que su familia no tenía elección. La mudanza fue rápida. En cuestión de semanas, la familia de Alejandro se trasladó a la ciudad. Era un lugar completamente diferente a lo que estaba acostumbrado. Los edificios altos, las calles ruidosas y la cantidad de gente lo abrumaban. Pero lo que más le dolía era que ya no podía ver las estrellas como antes. Las luces de la ciudad las bloqueaban, y en su pequeño departamento, las noches eran oscuras y solitarias. El primer día de escuela fue un desafío. Los otros niños lo miraban con curiosidad, y aunque Alejandro era tímido, hizo su mejor esfuerzo por adaptarse. Fue en el recreo cuando las cosas cambiaron. Algunos chicos estaban jugando al fútbol en el patio, y uno de ellos se acercó a Alejandro. ¿Quieres jugar?, le preguntó un chico llamado Diego, de cabello corto y sonrisa amigable. Al principio, Alejandro dudó, pero algo dentro de él lo empujó a decir que sí. Se unió al juego, y para su sorpresa, lo hizo muy bien. Marcó varios goles, y al final del día, Diego lo felicitó. «Eres muy bueno, Ale. Deberías unirte al equipo de la escuela». Alejandro sonrió tímidamente. No lo había planeado, pero de alguna manera, el fútbol se había convertido en su nuevo refugio. Aunque seguía mirando las estrellas desde su ventana cada noche, ahora había algo más que le daba esperanza y emoción. Gancho. Mientras Alejandro comienza a destacarse en el fútbol, un misterioso ojeador de un club europeo visita la ciudad, y su vida está a punto de cambiar para siempre. La vida en la ciudad se había convertido en una mezcla de emociones para Alejandro. Mientras su familia intentaba adaptarse al bullicio y al caos del nuevo entorno, Alejandro encontraba consuelo en el fútbol. Aunque sus sueños de ser astronauta todavía ocupaban un lugar especial en su corazón, las estrellas se habían desvanecido en el cielo urbano, reemplazadas por el brillo de los reflectores de las canchas de fútbol de su escuela. El segundo día de clases, Diego, el chico que lo había invitado a jugar fútbol el primer día, lo buscó nuevamente. «Ale, el entrenador García quiere verte después de la escuela», le dijo mientras ambos caminaban hacia el aula. Alejandro lo miró confundido. «¿Por qué?». «Porque eres bueno. Te vio jugar ayer y cree que podrías unirte al equipo juvenil», respondió Diego emocionado. «Vas a ver. Es una gran oportunidad». La idea de unirse a un equipo formal sorprendió a Alejandro. Nunca había jugado en uno, y hasta hace poco, ni siquiera se consideraba un futbolista. Pero había algo en la forma en que sus pies se movían con la pelota, algo natural que parecía salir sin esfuerzo. Tal vez, después de todo, tenía un don que nunca había descubierto en el campo. Después de clases, Alejandro fue al campo de fútbol detrás de la escuela, donde el entrenador García ya estaba esperando. Era un hombre de mediana edad, con una barriga prominente pero con ojos brillantes que reflejaban su pasión por el deporte. «Alejandro, ¿verdad?», preguntó el entrenador cuando lo vio acercarse. «Sí, señor», respondió Alejandro con nerviosismo. El entrenador sonrió. «Te vi jugar ayer. Tienes buen control de balón, y tu velocidad es impresionante. ¿Has pensado en jugar para el equipo juvenil?». Alejandro se encogió de hombros, inseguro de cómo responder. «No lo sé. Nunca he jugado en un equipo». «Bueno, siempre hay una primera vez para todo», dijo el entrenador, dándole una palmadita en la espalda. «Tenemos un partido importante este fin de semana. Me gustaría que vinieras a entrenar mañana. Si todo va bien, podrías jugar con nosotros». La mente de Alejandro estaba llena de pensamientos mientras caminaba de regreso a casa esa tarde. La ciudad era un lugar completamente diferente al campo. Todo se movía más rápido, había más oportunidades, pero también más incertidumbre. Aún extrañaba la tranquilidad de su vida anterior, las largas noches bajo el cielo estrellado. Pero algo en su interior le decía que el fútbol podría ser un nuevo camino. Quizás, como le había dicho su madre alguna vez, las estrellas que él buscaba no solo estaban en el cielo, sino también en sus pies. Esa noche, cuando llegó a casa, habló con sus padres sobre la oferta del entrenador. Don Roberto, su padre, lo miró con seriedad. «Hijo, siempre hemos apoyado tus sueños, y si esto es lo que quieres, entonces hazlo. Pero recuerda que cualquier cosa que empieces, debes terminarla con dedicación». Doña Marta, aunque débil por la enfermedad que la había afectado últimamente, sonrió cálidamente. «Siempre hemos sabido que llegarías lejos, Alejandro. Si el fútbol es lo que te llevará a alcanzar tus sueños, entonces sigue adelante.
Las estrellas estarán esperándote cuando decidas mirar hacia arriba otra vez. Alejandro asintió, sintiendo un nudo en el pecho. Su madre siempre había sido su mayor apoyo, y aunque la preocupación por su salud lo seguía inquietando, sus palabras le dieron la fuerza que necesitaba. El día siguiente en el entrenamiento fue una revelación. Alejandro corrió, dribló y disparó con una precisión que sorprendió incluso a los jugadores más experimentados del equipo. El entrenador García, observándolo desde la línea de banda, sonreía satisfecho. Sabía que había encontrado un diamante en bruto, alguien que tenía el potencial de ir más allá de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Diego, que también formaba parte del equipo, corrió hacia Alejandro después de una práctica intensa. Hiciste un trabajo increíble hoy. El entrenador está muy impresionado. Si sigues así, seguro que te pondrán en el partido de este fin de semana. Alejandro sonrió tímidamente. Aún le resultaba extraño pensar que estaba destacándose en algo que apenas había considerado importante hasta hace unos meses. Pero cuanto más jugaba, más se daba cuenta de que el fútbol le daba una nueva forma de escapar, una manera de liberar toda la energía y pasión que antes canalizaba en sus sueños de viajar a las estrellas. El fin de semana llegó rápidamente. El día del partido, Alejandro se encontró vistiendo el uniforme del equipo juvenil por primera vez. El estadio no era grande, pero para Alejandro, el sonido de los gritos de los espectadores y la emoción palpable en el aire lo hacían sentir como si estuviera en un gran estadio internacional. Cuando el partido comenzó, Alejandro sintió una mezcla de nervios y emoción. Las primeras jugadas fueron rápidas y tensas, pero pronto encontró su ritmo. La pelota parecía tener una conexión especial con él, como si cada vez que la tocaba, supiera exactamente a dónde quería que fuera. Diego le pasó la pelota desde la banda izquierda, y sin pensarlo dos veces, Alejandro corrió hacia la portería contraria. Los defensas intentaron detenerlo, pero él lo superó con una agilidad impresionante. Justo antes de llegar al área, levantó la cabeza y vio al portero avanzando. Con un toque suave, envió la pelota por encima del guardameta y... ¡gol! El estadio estalló en aplausos y gritos. Alejandro se quedó de pie, incrédulo por un momento. Había marcado su primer gol en un partido oficial, y no podía creerlo. Después del partido, mientras el equipo celebraba su victoria, Alejandro se dio cuenta de que alguien estaba observándolo desde las gradas. Era un hombre de traje, que parecía estar evaluando a los jugadores. El entrenador García se acercó a Alejandro y le dio una palmada en la espalda. «Buen trabajo hoy, chico. Ese gol fue impresionante», dijo el entrenador. «Y parece que también has impresionado a alguien más». Señaló al hombre misterioso en las gradas. «¿Quién es él?», preguntó Alejandro, con curiosidad. «Es un ojeador de un club europeo. A veces viene a ver a los jugadores jóvenes con potencial. Quién sabe, tal vez esté aquí por ti». El corazón de Alejandro dio un vuelco. ¿Europa? ¿Jugar fútbol en otro continente? Apenas podía comprender la magnitud de lo que el entrenador acababa de decirle. Su mente comenzó a girar. El fútbol estaba tomando un lugar cada vez más importante en su vida, pero ¿y sus sueños de ser astronauta? ¿Podría realmente abandonar esa parte de sí mismo? Esa noche, mientras volvía a casa, los pensamientos de Alejandro estaban divididos. Por un lado, el fútbol le había dado una nueva dirección, una nueva pasión. Pero por otro lado, no podía olvidar las noches bajo las estrellas, los sueños de explorar el cosmos. Su corazón estaba en conflicto. Al llegar a casa, miró por la ventana hacia el cielo nocturno. Las luces de la ciudad seguían bloqueando las estrellas, pero Alejandro sabía que, aunque no las pudiera ver, todavía estaban ahí, brillando en la oscuridad. Gancho. Con la oportunidad de jugar en Europa a la vista, Alejandro debe enfrentarse a una difícil decisión que podría cambiar el curso de su vida para siempre. ¿Seguirá su nueva pasión por el fútbol o mantendrá vivos sus sueños de alcanzar las estrellas? La ciudad, con su ritmo frenético y sus luces incesantes, comenzaba a sentirse más familiar para Alejandro, pero su mente estaba dividida. El fútbol había entrado en su vida como un huracán, barriendo con todo lo que conocía. La emoción de jugar, la adrenalina de los partidos, y ahora la posibilidad de viajar a Europa, habían encendido algo nuevo en su interior. Pero, a pesar de todo, sus sueños de ser astronauta nunca se desvanecieron por completo. ¿Cómo podía elegir entre dos pasiones tan distintas, pero igualmente poderosas? Días después del partido, mientras Alejandro caminaba de regreso a casa, lo alcanzó Diego, su amigo inseparable. «Ale, ¿ya te dijeron
comenzó diciendo, casi sin aliento por la emoción. ¿Qué cosa?, preguntó Alejandro, intrigado por la urgencia en la voz de Diego. El ojeador, el tipo que estuvo viéndonos jugar. Habló con el entrenador García. Y, adivina qué, está interesado en ti. Diego lo miraba con los ojos bien abiertos, como si no pudiera contener su entusiasmo. Alejandro se detuvo en seco, con el corazón latiéndole fuerte. Sabía que el ojeador había estado ahí, pero no esperaba que todo sucediera tan rápido. ¿De verdad?, fue lo único que logró decir, sintiendo una mezcla de alegría y temor. Sí, hombre. El entrenador me lo dijo hoy. Parece que quieren llevarte a unas pruebas en un club europeo. Esto es lo que todos soñamos. Ale, es tu gran oportunidad. Diego estaba eufórico, golpeándole el hombro con entusiasmo. Alejandro asintió, tratando de procesar todo lo que significaba. Europa. Jugar en un equipo de fútbol allá. Lo que antes parecía un sueño lejano, casi imposible, ahora estaba al alcance de su mano. Pero a medida que la emoción se asentaba, también lo hacían las dudas. En su corazón, los sueños de ser astronauta todavía lo llamaban. Sabía que, si aceptaba esa oferta, si decidía seguir adelante con el fútbol, tendría que dejar muchas cosas atrás. Y no solo el sueño de las estrellas. Esa noche, durante la cena, Alejandro no pudo evitar que el tema saliera a la luz. Mamá, papá, el entrenador me dijo que hay una oportunidad para mí en Europa. Podría hacer unas pruebas en un club de fútbol allá, dijo, con un tono que mezclaba incertidumbre y emoción. Don Roberto dejó su cuchara y lo miró fijamente. ¿Europa? Eso es algo grande, hijo. ¿Estás seguro de que es lo que quieres? Alejandro vaciló. No lo sé. Es una gran oportunidad, pero también hay otras cosas que siempre quise hacer. Siempre quise ser astronauta, mirar las estrellas, explorar el universo. El fútbol es increíble, pero siento que, si sigo este camino, tal vez deje atrás todo lo que siempre soñé. Doña Marta, desde el otro lado de la mesa, lo observaba con ternura. Mi amor, a veces la vida nos lleva por caminos que no esperábamos. Y eso no significa que debas renunciar a tus sueños. Quizás puedas encontrar una manera de seguir ambos caminos. Pero, sea lo que sea que elijas, debes hacerlo con el corazón. Las palabras de su madre resonaron en su mente. Alejandro sabía que tenía que tomar una decisión, pero estaba claro que no sería fácil. Esa noche, tumbado en la cama, con la oscuridad de la ciudad filtrándose por la ventana, pensó en cómo había cambiado todo tan rápido. Recordó las noches en el campo, bajo el cielo abierto, imaginando cómo sería viajar entre las estrellas. Ahora, ese sueño parecía más lejano que nunca. Sin embargo, el fútbol lo había sorprendido, despertando algo en el que no sabía que tenía. Se sentía vivo cada vez que tocaba la pelota, cada vez que corría por el campo. Era una sensación que no podía ignorar. El día siguiente, el entrenador García lo llamó a su oficina. Alejandro, he hablado con el ojeador. Están interesados en que vayas a las pruebas en 2 semanas. Tienes un talento especial, y no puedo dejar de decirte lo importante que es esta oportunidad para ti. No todos los días alguien tiene la chance de mostrar su habilidad en Europa. Alejandro lo escuchaba con atención, pero las dudas seguían rondando en su cabeza. Entrenador, no estoy seguro de si estoy listo para dejar todo atrás. Siempre he soñado con ser astronauta, y siento que, si elijo el fútbol, estaré abandonando esa parte de mí. El entrenador lo miró con comprensión. Alejandro, los sueños cambian, y no siempre son excluyentes. Quizás el fútbol sea tu camino ahora, pero eso no significa que debas renunciar a otros sueños. A veces, lo que parece un desvío en la vida nos lleva a lugares que nunca imaginamos. Lo más importante es que sigas tu corazón y tomes la decisión que te haga sentir completo. Las palabras del entrenador lo dejaron pensativo. A medida que pasaban los días, Alejandro comenzó a darse cuenta de que no se trataba de elegir entre el fútbol y las estrellas. Se trataba de decidir quién quería ser, de cómo quería explorar el mundo y de qué manera podía alcanzar sus sueños, sin importar cuán diferentes fueran entre sí. Finalmente, llegó el día en que debía tomar una decisión. Mientras caminaba solo por las calles de la ciudad, se detuvo en un parque y miró hacia el cielo. Las luces de la ciudad seguían bloqueando las estrellas, pero eso no importaba. Sabía que estaban allí, esperando. Y fue en ese momento, en esa silenciosa reflexión,
cuando Alejandro comprendió que la respuesta no estaba en renunciar a un sueño por otro. La vida le había dado una nueva oportunidad, una que nunca había esperado, pero eso no significaba que sus otros sueños estuvieran perdidos. Podría seguir el camino del fútbol, tal vez incluso llegar a Europa, pero en su corazón siempre habría un lugar para las estrellas. Con el corazón más ligero y una nueva determinación, Alejandro se dirigió al campo de entrenamiento. El fútbol le había dado una nueva manera de soñar, una que no reemplazaba sus antiguos deseos, sino que los complementaba. Gancho. Con su decisión tomada, Alejandro se prepara para embarcarse en un nuevo viaje. Pero justo cuando parece haber encontrado su camino, una noticia inesperada sacude su vida, amenazando con cambiarlo todo de nuevo. El sonido de la ciudad a primera hora de la mañana era algo a lo que Alejandro ya se había acostumbrado. Las bocinas de los autos, el bullicio de la gente en las calles, todo se mezclaba en una sinfonía de caos controlado. Pero ese día, mientras caminaba hacia la escuela, algo en su interior se sentía diferente. Había tomado la decisión de seguir con el fútbol, aceptando la oportunidad de las pruebas en Europa, y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez en mucho tiempo sentía una especie de paz. Cuando llegó a la escuela, Diego ya lo esperaba en la entrada, agitando la mano emocionado. Ale, ¿estás listo para las pruebas? No puedo creerlo, vas a Europa. Alejandro sonrió, contagiado por el entusiasmo de su amigo. Todavía tengo que pasar las pruebas primero. Diego, no me adelantemos. Bah, sabes que vas a hacerlo genial. Vi cómo jugaste el otro día, y esos tipos europeos no sabrán lo que les espera. Eres un crack, Ale. Aunque las palabras de Diego eran alentadoras, Alejandro sabía que tenía que mantener los pies en la tierra. La posibilidad de viajar a Europa era un sueño hecho realidad para cualquier joven futbolista, pero también sabía que la competencia sería feroz. Tenía que dar lo mejor de sí, demostrar que pertenecía a ese nivel. Con ese pensamiento en mente, pasó el día en la escuela, concentrándose en lo que vendría. Sin embargo, algo inesperado ocurrió esa tarde cuando llegó a casa. Tan pronto como entró por la puerta, vio la preocupación en el rostro de su padre. Don Roberto estaba sentado en la sala, con la cabeza gacha, como si estuviera luchando por encontrar las palabras correctas. Alejandro, ven, hijo, tenemos que hablar, dijo su padre con un tono grave. El corazón de Alejandro se aceleró. Sabía que algo no estaba bien. Caminó lentamente hacia donde estaban sus padres. Doña Marta, su madre, también estaba allí, con una mirada de tristeza y preocupación en su rostro. ¿Qué pasa, papá?, preguntó Alejandro, tratando de mantener la calma. Don Roberto respiró profundamente antes de hablar. Es tu madre, hijo. Los médicos han encontrado algo. Su condición ha empeorado. Las palabras cayeron como un martillo sobre Alejandro. ¿Qué? ¿Cómo que ha empeorado? Pero mamá ha estado bien. No. Doña Marta, aunque débil, tomó la mano de Alejandro y le sonrió con ternura. Mi amor, los doctores dicen que la enfermedad ha avanzado más rápido de lo que pensábamos. Pero no te preocupes por mí, estaré bien. Lo que importa es que sigas con tus sueños. Alejandro se sentó en la silla más cercana, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Había estado tan concentrado en el fútbol, en las pruebas en Europa, que no había notado lo mucho que la salud de su madre se había deteriorado. Sentía una mezcla de culpa y desesperación. ¿Cómo podía pensar en irse ahora, cuando su madre lo necesitaba más que nunca? Pero mamá, no puedo irme. Si estás mal, debo quedarme aquí contigo, dijo Alejandro con la voz quebrada. Doña Marta negó suavemente con la cabeza. Alejandro, no quiero que sacrifiques tus sueños por mí. Esto es lo que siempre has querido, y no puedo permitir que lo dejes ir. Estoy orgullosa de ti, hijo, y sé que serás grande, ya sea en el fútbol o entre las estrellas. Pero quiero que sigas adelante. Don Roberto también intervino. Tu madre tiene razón, Alejandro. Esto es algo que no podemos controlar, pero lo que sí podemos hacer es apoyarte. Si tienes la oportunidad de ir a Europa, debes tomarla. No sabemos qué pasará en el futuro, pero lo que importa es que no te detengas. Alejandro miró a su padre y luego a su madre, sintiendo una oleada de emociones contradictorias. Parte de él sabía que tenían razón. Sabía que no podía dejar que la enfermedad de su madre lo consumiera de tal manera que renunciara a todo. Pero al mismo tiempo, la idea de dejarla sola,
de estar lejos cuando más lo necesitaba, lo atormentaba. Esa noche, mientras Alejandro yacía en su cama, los pensamientos giraban en su mente como un torbellino. Las estrellas, el fútbol, su madre, todo se mezclaba en un caos de emociones que no podía controlar. Recordaba cómo, cuando era niño, su madre solía contarle historias sobre los astronautas y las galaxias, alimentando su imaginación y su amor por el espacio. Y ahora, ella le estaba pidiendo que siguiera adelante, que no dejara que su enfermedad lo detuviera. Al día siguiente, en el entrenamiento, Alejandro se sentía distraído. No podía concentrarse, y el entrenador García lo notó. Después de la práctica, lo llamó a un lado. ¿Qué pasa, Alejandro? ¿No eres tú hoy? ¿Todo bien?, preguntó el entrenador con un tono de preocupación. Alejandro bajó la cabeza, tratando de encontrar las palabras. Es mi madre, entrenador. Su salud ha empeorado, y no sé si puedo irme a Europa sabiendo que podría necesitarme aquí. El entrenador García lo observó en silencio durante unos segundos antes de hablar. Alejandro, sé que esto es difícil. La familia siempre es lo primero, y si crees que debes quedarte, lo entenderé. Pero también sé que, a veces, nuestros seres queridos quieren que sigamos adelante, incluso cuando las cosas son difíciles. La decisión es tuya, pero te diré una cosa, lo que sea que decidas, hazlo con el corazón y nunca te arrepentirás. Las palabras del entrenador resonaron en la mente de Alejandro durante el resto del día. Sabía que tenía que tomar una decisión pronto, y ninguna de las opciones le parecía fácil. Si se quedaba, estaría cerca de su madre, pero podría perder la oportunidad de su vida. Si se iba, estaría siguiendo sus sueños, pero dejando atrás a la persona que más le importaba. Esa noche, antes de irse a dormir, Alejandro se sentó con su madre una vez más. Mamá, he estado pensando. No sé si puedo irme a Europa. No puedo dejarte sola. Doña Marta, a pesar de su debilidad, lo miró con la misma calidez de siempre. Alejandro, mi amor, siempre estaré contigo, no importa dónde estés. La vida te está dando una oportunidad única, y quiero que la tomes. No te preocupes por mí. Ya hemos vivido muchas cosas juntos, y siempre te llevaré en mi corazón. Lo único que quiero es que sigas adelante y alcances tus sueños. Alejandro sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Sabía que su madre tenía razón, pero la decisión seguía pesando en su corazón. Gancho, con su madre luchando contra una enfermedad y el futuro del fútbol llamándolo desde Europa, Alejandro enfrenta una de las decisiones más difíciles de su vida. ¿Seguirá los deseos de su madre y tomará la oportunidad en Europa, o decidirá quedarse para estar a su lado en los momentos más oscuros? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Alejandro. La decisión que debía tomar lo consumía cada vez más, y, aunque su madre seguía insistiendo en que no debía abandonar su sueño, la idea de dejarla atrás pesaba en su corazón como una piedra. La fecha de las pruebas en Europa se acercaba, y el tiempo se iba agotando. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde solía practicar fútbol con Diego, Alejandro se dejó caer en un banco, perdido en sus pensamientos. Diego lo encontró allí y se sentó a su lado en silencio, respetando el espacio de su amigo. Después de unos momentos, Alejandro rompió el silencio. No sé si puedo hacerlo, Diego. No sé si puedo dejar a mi mamá sabiendo que ella está así, dijo, su voz apagada. Diego, siempre optimista y directo, le dio una palmada en el hombro. Lo sé, Ale. Esto es difícil. Pero piensa en esto. Tu mamá siempre ha querido que sigas tus sueños. Esto es lo que ella quiere para ti, y aunque no esté bien ahora, quiere verte feliz. Y eso es lo más importante para ella. Alejandro suspiró profundamente, asimilando las palabras de su amigo. Pero, ¿y si? ¿Qué pasa si algo sucede mientras no estoy aquí? ¿Cómo viviría con eso? Diego lo miró con seriedad. Ale, sé que no puedo entender completamente lo que estás sintiendo, pero te conozco, y sé que eres un buen hijo. Siempre has estado ahí para ella, y lo estarás ahora también. Irte no significa abandonarla, sino cumplir el sueño que ella te ayudó a construir. Las palabras de Diego calaron profundamente en Alejandro. Sabía que su amigo tenía razón, pero la culpa seguía pesando. Cuando llegó a casa esa noche, su madre lo esperaba en la sala, con una sonrisa suave, aunque claramente cansada. Alejandro, hijo, ven, quiero hablar contigo, le dijo, haciéndole una seña para que se sentara a su lado. Alejandro se sentó, sintiéndose un niño de nuevo,
en ese mismo lugar donde su madre le había contado sus primeras historias sobre el espacio y los astronautas. Hijo, sé que esto es difícil para ti. He visto cómo te afecta. Pero quiero que me escuches bien, comenzó doña Marta, tomando su mano entre las suyas. Mi salud es algo que ni tú ni yo podemos controlar. Pero tu futuro sí está en tus manos. Desde que eras pequeño, te enseñé a mirar siempre hacia adelante, a perseguir tus sueños, ¿verdad? Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, mamá, pero si algo llegara a pasar mientras no estoy aquí. Doña Marta apretó su mano, mirándolo directamente a los ojos. Escúchame, hijo, estoy en paz con mi vida. Tengo un esposo maravilloso y un hijo que me hace sentir orgullosa cada día. Sé que he vivido bien, pero no puedo permitir que te sacrifiques por algo que no puedes cambiar. Esta es tu oportunidad, Alejandro. Esta es la vida llamándote, y quiero que la tomes. Alejandro se quedó en silencio, procesando las palabras de su madre. Era una despedida antes de tiempo, una bendición dolorosa que le daba permiso para partir, aunque sabía que ambos querían que se quedara. Esa noche, después de mucho pensarlo, tomó la decisión que había estado evitando. Aceptaría la oportunidad de ir a Europa. Lo haría por él, y también por su madre, quien le había enseñado a luchar siempre por sus sueños. Los días previos a su partida estuvieron llenos de despedidas y momentos inolvidables. Su padre, don Roberto, aunque no era muy expresivo con sus emociones, le dio un abrazo largo el día antes de irse. Alejandro, eres la razón por la que trabajo duro todos los días. Estoy orgulloso de ti, hijo. Sé que harás cosas grandes, le dijo, con los ojos brillantes de orgullo. Diego también organizó una pequeña despedida con algunos amigos del equipo de fútbol del barrio, recordando todos los buenos momentos que habían compartido en la cancha y deseándole suerte en su nueva aventura. Finalmente, llegó el día de su partida. Alejandro se despidió de su madre en la puerta de su casa, con un abrazo que parecía eterno. Te quiero, mamá, le susurró, sintiendo las lágrimas caer por sus mejillas. Y yo a ti, mi niño. Ahora, ve y brilla como las estrellas que siempre has querido alcanzar, le respondió doña Marta, conteniendo las suyas. Recuerda, siempre estaré contigo, donde quiera que estés. Alejandro asintió, guardando ese último momento en su corazón. Subió al taxi que lo llevaría al aeropuerto, y mientras miraba por la ventana, observando cómo su casa se hacía cada vez más pequeña a medida que se alejaba, sintió una mezcla de emoción, tristeza y anticipación. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero también sabía que no estaba solo en esta aventura. El viaje a Europa fue largo y agotador, pero Alejandro apenas podía contener la emoción. Cuando finalmente aterrizó, se encontró en un mundo completamente nuevo, lleno de personas que hablaban otro idioma y vivían de manera diferente. No obstante, lo que más le impactó fue ver el campo de fútbol del club que lo había invitado. Era enorme, con gradas que parecían no tener fin y un césped verde impecable. Era el escenario con el que siempre había soñado. En su primer día de entrenamiento, Alejandro se sintió nervioso, pero pronto se dio cuenta de que la pasión que llevaba en su corazón era la misma que compartían sus nuevos compañeros. Aunque el idioma y las costumbres eran diferentes, el amor por el fútbol los unía. Poco a poco, comenzó a adaptarse al ritmo del equipo, demostrando su talento y ganándose el respeto de sus compañeros y entrenadores. Después de varias semanas de arduo entrenamiento y varios partidos de prueba, Alejandro fue finalmente llamado a la oficina del entrenador principal. Al entrar, vio al entrenador con una sonrisa en el rostro, algo que le dio un poco de tranquilidad. Bueno, Alejandro, has demostrado que tienes el talento y la disciplina que buscamos en este equipo, comenzó el entrenador en un español torpe pero entendible. Quiero ofrecerte un lugar en el equipo. Serás parte de nosotros. Alejandro sintió una oleada de emoción y alivio recorrer su cuerpo. Había logrado aquello que parecía imposible cuando era solo un niño en el campo, mirando las estrellas. Sin embargo, esa misma noche, mientras celebraba con sus nuevos amigos, revisó su teléfono y vio un mensaje de su padre. Alejandro, llámame cuando puedas. Es sobre tu madre. El mensaje dejó a Alejandro en shock, y de inmediato sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Con manos temblorosas, marcó el número de su padre y esperó, con el corazón acelerado. Después de unos momentos, escuchó la voz cansada de don Roberto al otro lado de la línea. Hijo, lamento decirte esto, pero tu madre ha empeorado. No sabemos cuánto tiempo más podrá resistir, dijo su padre,
tratando de sonar fuerte pero con la voz quebrada. Alejandro sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Acababa de alcanzar uno de los logros más grandes de su vida, pero en ese momento todo parecía carecer de sentido. La felicidad se desvaneció, dejándolo solo con el dolor y la incertidumbre. Sabía que no podría quedarse en Europa mientras su madre luchaba por su vida. Tenía que regresar a México. Gancho. En medio de su mayor triunfo, Alejandro enfrenta una elección desgarradora: quedarse en Europa y seguir su sueño en el fútbol o regresar a México para estar con su madre en su momento más difícil. Alejandro no podía dormir. La noticia sobre su madre lo había dejado en shock, y lo único que podía pensar era en regresar a México para estar a su lado. Apenas amaneció, tomó la decisión sin pensarlo dos veces. Marcó el número del entrenador principal y pidió reunirse con él de inmediato. Sentado en la oficina del entrenador, Alejandro trató de ordenar sus pensamientos. La alegría de haber sido aceptado en el equipo se había desvanecido ante la posibilidad de perder a su madre. Aunque sabía que arriesgaba su carrera, estar con su madre en ese momento era lo único que le importaba. El entrenador entró, saludando a Alejandro con una sonrisa amable. Alejandro, ¿qué sucede? Has estado jugando muy bien, y todo el equipo está impresionado contigo. Alejandro bajó la cabeza y respiró profundamente antes de hablar. Entrenador, necesito regresar a México. Mi madre está muy enferma y no sé cuánto tiempo más estará con nosotros. Me duele mucho dejar el equipo, pero ella es mi prioridad en este momento. El entrenador lo escuchó en silencio, asintiendo con comprensión. Lo entiendo, Alejandro. La familia es lo primero. No tienes que justificar tu decisión. Si necesitas regresar, entonces ve. Pero recuerda que aquí tienes un lugar esperando por ti. Cuando estés listo, estaremos aquí. Alejandro sintió un alivio inesperado. La comprensión y el apoyo del entrenador eran más de lo que esperaba. Con una sonrisa agradecida, se levantó y estrechó la mano del entrenador. Gracias, de verdad. Esto significa mucho para mí. Esa misma tarde, Alejandro tomó el primer vuelo a México. El viaje fue largo, y cada minuto que pasaba parecía eterno. Su mente estaba llena de recuerdos de su madre, de cómo ella siempre había sido su mayor apoyo y cómo, a pesar de todo, había querido que él siguiera sus sueños. No podía imaginarse un mundo sin ella, y la idea de perderla lo llenaba de un dolor indescriptible. Cuando finalmente llegó a su ciudad, su padre, don Roberto, lo estaba esperando en el aeropuerto. Los dos hombres se abrazaron sin necesidad de palabras, compartiendo el mismo dolor y la misma esperanza de poder ver a doña Marta una vez más. El camino al hospital fue silencioso, y Alejandro notó que su padre se veía más cansado y envejecido. La enfermedad de su madre había afectado a toda la familia, y aunque él había estado lejos, su regreso le hacía sentir que, de alguna manera, volvía a unir ese lazo familiar. Al llegar al hospital, Alejandro se dirigió directamente a la habitación de su madre. Doña Marta estaba acostada, su cuerpo frágil pero su espíritu fuerte como siempre. Al verlo entrar, sus ojos se iluminaron, y una sonrisa apareció en su rostro. «Mi niño, sabía que vendrías», susurró ella, extendiendo una mano hacia él. Alejandro tomó su mano y se arrodilló junto a la cama, sintiendo como las lágrimas caían por su rostro. «Mamá, estoy aquí. Vine para quedarme contigo». Doña Marta lo miró con amor y orgullo. «Alejandro, no tienes idea de lo feliz que me hace verte aquí. Pero quiero que sepas algo. Nunca quise que sacrificaras tus sueños por mí. Has logrado tanto, y quiero que sigas adelante». Alejandro negó con la cabeza, sintiendo el peso de sus emociones. «No podría estar tranquilo sabiendo que no estoy aquí contigo, mamá. Tú eres mi inspiración. Todo lo que he logrado ha sido gracias a ti». Doña Marta sonrió y acarició su mejilla. «Alejandro, tú ya eres grande. No importa dónde estés, siempre llevarás conmigo. Eres fuerte y valiente, y sé que lograrás todo lo que te propongas». Esa tarde, Alejandro pasó horas al lado de su madre, contándole sobre su tiempo en Europa, los entrenamientos, y cómo había sido aceptado en el equipo. Doña Marta escuchaba cada palabra con una mezcla de emoción y orgullo, como si en ese momento nada más importara. Pero a medida que avanzaba la tarde, Alejandro no podía evitar notar lo frágil que se veía su madre, y el temor de perderla seguía creciendo en su pecho. Al día siguiente, Alejandro continuó visitando a su madre todos los días. Cada momento que pasaban juntos era un tesoro que guardaba en su corazón.
Su padre también pasaba gran parte del tiempo en el hospital, apoyando a Alejandro y compartiendo juntos la carga de ese dolor. Una mañana, mientras doña Marta dormía, don Roberto y Alejandro se sentaron en la pequeña sala de espera del hospital. Después de un largo silencio, don Roberto miró a su hijo con una mezcla de tristeza y orgullo. «Sabes, Alejandro, tu madre siempre ha sido una mujer fuerte. Ella fue quien me empujó a seguir adelante en los momentos difíciles. Y ahora, ella está haciendo lo mismo contigo. A pesar de su condición, quiere que sigas adelante». Alejandro miró a su padre y asintió, entendiendo la profundidad de las palabras de don Roberto. «Lo sé, papá. Ella siempre ha sido mi fuerza. Pero no puedo evitar sentir que la estoy dejando sola». Don Roberto le puso una mano en el hombro. «Hijo, a veces, la mejor manera de honrar a las personas que amamos es cumplir los sueños que compartimos con ellas. Tu madre siempre soñó con verte triunfar. Ese es el legado que ella quiere dejarte». En ese momento, Alejandro comenzó a entender que, aunque su madre ya no pudiera acompañarlo físicamente, ella siempre estaría en su corazón y en cada paso que diera en su vida. Sabía que, si realmente quería honrar su amor y sacrificio, tendría que seguir adelante y dar lo mejor de sí en el fútbol, tal como ella deseaba. Después de varios días en el hospital, doña Marta pareció recuperarse ligeramente, lo suficiente como para que los médicos permitieran que regresara a casa. Alejandro y su padre la llevaron de vuelta, cuidando cada detalle para que estuviera lo más cómoda posible. Para Alejandro, esos días fueron una bendición, pues le permitieron crear más recuerdos con su madre, compartiendo risas y conversaciones profundas que atesoraría para siempre. Unos días después, doña Marta lo llamó a su habitación. Su voz estaba suave, pero su mirada seguía teniendo esa chispa de amor y sabiduría. «Alejandro, mi niño, quiero que me prometas algo», le dijo, sosteniendo su mano con firmeza. «Prométeme que, pase lo que pase, seguirás adelante y no te rendirás. Quiero verte brillar, quiero que seas feliz». Alejandro asintió, con lágrimas en los ojos. «Te lo prometo, mamá. Haré todo lo posible por ser el hombre que tú querías que fuera». Esa noche, doña Marta durmió en paz, sabiendo que su hijo cumpliría su promesa. Alejandro sintió una mezcla de paz y tristeza mientras observaba a su madre descansar. Sabía que ese sería un momento crucial en su vida, un recordatorio de que debía honrar su memoria en todo lo que hiciera. Gancho, ahora que Alejandro ha prometido seguir adelante, su regreso a Europa parece inevitable. Pero, ¿será capaz de encontrar la fuerza para dejar atrás a su familia y cumplir con el sueño que su madre siempre tuvo para él? La despedida de doña Marta dejó una marca profunda en el corazón de Alejandro. Sin embargo, a pesar de la tristeza que sentía, estaba determinado a cumplir la promesa que le había hecho. Sabía que regresar a Europa no solo significaba seguir su sueño, sino también honrar el amor y el sacrificio de su madre. Con la bendición de su padre y el apoyo de Diego, Alejandro se preparó para volver a un mundo que ahora le parecía lejano y extraño. El viaje a Europa fue un reflejo de sus pensamientos, solitario, lleno de recuerdos y emociones que iban y venían como las nubes en el cielo. Alejandro se aferraba a cada consejo de su madre, recordando las veces que le decía que el verdadero valor de una persona se mide en los momentos difíciles. Cuando finalmente aterrizó en el aeropuerto, sintió una mezcla de incertidumbre y resolución. Sabía que lo que venía no sería fácil, pero su madre estaba en su corazón, dándole la fuerza que necesitaba. Al día siguiente, Alejandro regresó al club para su primer entrenamiento después de haber estado ausente. Apenas cruzó la puerta del campo, sus compañeros lo recibieron con sonrisas y gestos de ánimo. Algunos le dieron palmadas en la espalda, y otros le ofrecieron palabras de consuelo. Aunque sus amigos intentaban aligerar el ambiente, Alejandro no podía evitar sentir una presión adicional. No solo debía demostrar que merecía su lugar en el equipo, sino que también tenía que demostrar que podía cargar con la promesa que le había hecho a su madre. El entrenador lo llamó aparte antes de comenzar la práctica. Su rostro mostraba una mezcla de simpatía y firmeza. «Alejandro, sé que lo que has pasado no ha sido fácil, y sé que aún estás en proceso de sanación. Pero aquí estamos para ayudarte, y queremos que sepas que cuentas con nosotros. Eso sí, también te necesito al 100% en el campo. Este equipo depende de ti, y sé que tienes el talento para superar cualquier obstáculo». Alejandro asintió, agradecido por el apoyo. «Gracias, entrenador. No les voy a fallar. Estoy aquí para darlo todo». El entrenamiento comenzó con una serie de ejercicios de calentamiento,
y Alejandro se esforzó por dejar atrás las distracciones y concentrarse en el presente. Sin embargo, en los primeros minutos de la práctica, notó que sus movimientos no eran tan fluidos como antes. Sentía la presión de sus propias expectativas, y eso le dificultaba mantener el ritmo. El primer partido de regreso se acercaba rápidamente, y Alejandro estaba determinado a demostrar que estaba listo. Pero en el fondo, el peso emocional de su despedida seguía presente, impidiéndole dar lo mejor de sí mismo. A medida que pasaban los días, Diego, su fiel amigo, le enviaba mensajes recordándole que debía ser paciente consigo mismo y que tomarse un tiempo para sanar era parte del proceso. Alejandro valoraba esos mensajes y encontraba en ellos la motivación que necesitaba para seguir adelante. Finalmente, el día del partido llegó. Alejandro sintió una mezcla de emoción y ansiedad al ponerse la camiseta y entrar en el estadio. Las luces brillantes, los cánticos de los aficionados y la adrenalina del juego lo llenaban de energía. El estadio estaba repleto, y las expectativas de la afición eran altas. Alejandro sabía que ese era su momento de demostrarle al mundo, y asimismo que estaba listo para cumplir su promesa. El partido comenzó, y desde el primer minuto, Alejandro se dio cuenta de que no iba a ser un juego fácil. El equipo contrario jugaba con una intensidad implacable, y sus compañeros parecían nerviosos bajo la presión. Alejandro intentaba mantenerse concentrado, pero su mente no dejaba de recordar los momentos en el hospital junto a su madre. Era como si una parte de él aún estuviera allá, en aquel cuarto silencioso y lleno de despedidas. Durante el primer tiempo, Alejandro cometió varios errores. Su velocidad y precisión, que antes eran su punto fuerte, ahora parecían desvanecerse. Se sentía frustrado, y cada fallo solo aumentaba su ansiedad. Al final del primer tiempo, el equipo estaba perdiendo, y Alejandro sentía el peso de cada mirada de sus compañeros y del entrenador. Cuando regresaron al vestuario durante el descanso, el entrenador lo miró fijamente, con una mezcla de preocupación y comprensión. Alejandro, sé que esto no es fácil para ti, pero quiero que recuerdes por qué estás aquí. No necesitas probarle nada a nadie más que a ti mismo. Juega con el corazón, y todo lo demás fluirá. Las palabras del entrenador le hicieron recordar algo que su madre siempre le decía: cuando te sientas perdido, recuerda que tus sueños son el faro que te guía. Con esa frase resonando en su mente, Alejandro respiró profundamente y salió de nuevo al campo para enfrentar el segundo tiempo. Al comenzar la segunda mitad, Alejandro sintió un cambio. Empezó a jugar con una libertad que no había sentido en mucho tiempo, como si el peso de sus dudas y miedos se disipara. Su mente dejó de concentrarse en los errores y, en cambio, se enfocó en el juego. Cada pase, cada movimiento, parecía fluir naturalmente. En un momento crucial del partido, Alejandro recibió un pase perfecto cerca del área contraria. Sintió la tensión del momento, pero, en lugar de dejarse llevar por la presión, recordó la promesa que había hecho. Con un movimiento rápido, esquivó a los defensas y, con un disparo certero, envió el balón al fondo de la red. El estadio estalló en aplausos, y Alejandro sintió una oleada de emociones que casi lo hicieron caer de rodillas. Miró al cielo y, en silencio, le dedicó ese gol a su madre, sabiendo que, de alguna manera, ella estaba allí con él en ese momento. El gol de Alejandro impulsó al equipo, y lograron remontar el partido. Al sonar el pitazo final, Alejandro se encontró rodeado de sus compañeros, quienes lo abrazaban y felicitaban. En ese momento, comprendió que, aunque su madre ya no estaba físicamente a su lado, su espíritu y su amor lo acompañarían en cada paso de su vida. Al final del partido, Alejandro se quedó unos momentos en el campo, mirando las gradas y respirando profundamente. Sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa en la que llevaría consigo el recuerdo y la fuerza de su madre. Con el apoyo de su familia, sus amigos y su equipo, Alejandro estaba listo para enfrentar cualquier desafío. Gancho, con su espíritu renovado, Alejandro se ha ganado el respeto y la admiración de sus compañeros y su entrenador. Pero su viaje apenas comienza, y sabe que enfrentar el éxito y la fama también traerá nuevos retos y decisiones difíciles. Alejandro vivía ahora un capítulo nuevo en su vida, un capítulo que jamás imaginó que incluiría tanto dolor como satisfacción. Cada día en Europa le recordaba la última conversación con su madre, la promesa de hacer de su vida algo significativo. Aunque el peso de su ausencia era profundo, Alejandro sentía que ella vivía en él, en cada éxito, en cada esfuerzo por mejorar en el campo y fuera de él. Así, mientras su carrera se consolidaba, también empezó a crecer en él una inquietud, la de retribuir a quienes alguna vez lo ayudaron a llegar tan lejos.
Sus meses de retorno al campo de juego tras la muerte de doña Marta fueron duros. Cada práctica y cada partido le recordaban el propósito que le dio esa última despedida, y al mismo tiempo lo empujaban a pensar en cómo construir un legado que ella pudiera mirar con orgullo, desde donde estuviera. La pasión por el fútbol seguía viva, pero ahora Alejandro sentía que debía usar su posición y recursos para algo más grande. La idea comenzó a tomar forma una noche, después de un juego de campeonato en el que, una vez más, Alejandro fue el héroe de su equipo. De regreso en el vestuario, mientras sus compañeros celebraban, se quedó pensativo, recordando sus días en el campo junto a Diego y los sacrificios que sus padres hicieron para que él llegara a Europa. Aquella noche tomó la decisión. Crearía una fundación que ayudaría a jóvenes de comunidades rurales a perseguir sus sueños, tal como él había hecho. Decidido, Alejandro empezó a planificar su regreso a México, no solo para visitar a su padre y a Diego, sino para sentar las bases de la fundación. Se dio cuenta de que, aunque la vida en Europa le había dado oportunidades inmensas, siempre había sentido una parte de su corazón atada a la tierra donde creció. La promesa que le había hecho a su madre parecía aún más significativa en ese contexto, ya que sentía que retribuir a su comunidad sería una forma de hacerla eterna en cada paso que él diera. Cuando llegó a México, el reencuentro con su padre fue emotivo. Don Roberto, aunque envejecido, mantenía la misma mirada firme y amorosa. Diego, quien lo acompañaba como siempre, estaba tan entusiasmado como él. Ambos escucharon la idea de Alejandro con orgullo y asombro. «Una fundación. Alejandro, eso es maravilloso», exclamó su padre. «Tu madre estaría tan orgullosa. Lo que has logrado es un ejemplo para todos». Con el apoyo de su padre y de Diego, Alejandro se reunió con líderes comunitarios y empresarios locales. Juntos, comenzaron a dar forma a la fundación, estructurando programas de becas, entrenamiento deportivo y apoyo psicológico para niños y jóvenes que tuvieran el talento y la motivación, pero carecieran de los recursos. Alejandro se aseguraba de que cada detalle del proyecto estuviera alineado con los valores que su madre le había inculcado: la perseverancia, la humildad y la empatía. El día de la inauguración fue un evento lleno de emoción. La gente del pueblo se reunió para escuchar el discurso de Alejandro, quien habló desde el corazón. «Este lugar me vio crecer», dijo, con la voz ligeramente quebrada. «Y si hoy estoy aquí, es porque nunca caminé solo. Desde pequeño, mis padres y esta comunidad creyeron en mí, incluso cuando nadie más lo hacía. Mi madre, en especial, siempre me enseñó que la verdadera grandeza no está solo en alcanzar nuestros sueños, sino en ayudar a otros a alcanzar los suyos. Así que esta fundación no es solo mía, es de todos nosotros». La comunidad respondió con aplausos y muestras de cariño, y Alejandro sintió que, por primera vez desde la pérdida de su madre, un vacío se llenaba. Aquel proyecto era, sin duda, su mayor logro. Al final de la ceremonia, un grupo de niños se acercó a él, tímidos pero llenos de ilusión, preguntándole si algún día ellos también podrían llegar a ser como él. Alejandro le sonrió, agachándose para mirarlos a los ojos. «Si trabajan duro, si creen en ustedes mismos y se apoyan unos a otros, no tengo duda de que lo lograrán». Los meses pasaron, y Alejandro alternaba entre su vida en Europa y su compromiso con la fundación en México. Cada viaje a su tierra natal era un recordatorio de todo lo que había logrado y de la gente que lo esperaba con los brazos abiertos. Aunque había alcanzado la fama y el éxito, Alejandro se mantenía humilde, anclado a las enseñanzas de sus padres y a la promesa que seguía guiando su vida. Finalmente, su dedicación y el trabajo constante en el campo le llevaron a jugar en uno de los torneos internacionales más importantes. Durante el partido final, que fue transmitido a nivel mundial, Alejandro jugó con una pasión que pocos habían visto. Cada pase, cada movimiento, era una declaración de amor a su tierra, a su familia y a su madre. Cuando anotó el gol decisivo en los últimos minutos, Alejandro levantó las manos al cielo, en silencio, como solía hacer cada vez que le dedicaba algo a su madre. La victoria lo consagró no solo como un jugador excepcional, sino también como un símbolo de perseverancia y humildad. Tras la final, al recibir el trofeo, Alejandro tomó el micrófono y habló desde el corazón, agradeciendo a quienes habían creído en él y recordando que, aunque los sueños pueden parecer inalcanzables, nunca hay que rendirse. Sus palabras resonaron en millones de personas, inspirando a jóvenes de todo el mundo a seguir sus pasos. En los años siguientes, Alejandro continuó su carrera, pero siempre encontraba tiempo para regresar a México y ver el impacto de su fundación. El pequeño proyecto que había iniciado creció, expandiéndose a otras regiones del país y ayudando a más niños a perseguir sus sueños.
Diego se unió como coordinador de la fundación, trabajando codo a codo con él, mientras don Roberto ayudaba desde su experiencia, orgulloso del hombre en que su hijo se había convertido. Para Alejandro, la verdadera victoria no estaba en los trofeos, ni en los reconocimientos, sino en ver cómo su historia inspiraba a otros. Cada niño que cruzaba las puertas de la fundación era un recordatorio de su propio viaje, un viaje que comenzó en los campos de su pueblo, con un sueño que parecía imposible. La promesa que había hecho a su madre estaba cumplida, y Alejandro sabía que, mientras él siguiera ayudando a otros, su espíritu y su amor vivirían para siempre. Fin.